En este video vamos a hablar un poco más de lo que alguna vez pretendió ser la única estructura de comunicación para todos los softwares del mundo. Sin embargo, solamente llegó a ser una especie de marco de referencia para comparar entre diferentes softwares. Esto es debido a que evidentemente no hay una concordancia estricta entre lo que se pretende a nivel científico de investigación, a nivel de desarrollo y los intereses comerciales de las empresas. Los proveedores de software no se llegaron a poner de acuerdo en un solo tipo de protocolo de comunicación a nivel mundial, que era lo deseable, porque la comunicación entre países se dio, digamos, a raíz de la comunicación de datos comerciales, y para disminuir costos hubiera sido muy conveniente haber adoptado un solo esquema de protocolo. Sin embargo, debido a los múltiples usos que ha tenido la comunicación de datos bancario, financiero, para uso popular, masivo, cada uno de estos sectores de negocios comenzó a tener su propia estrategia y también para competir entre ellos, para ver cuál podía lograr mayor rendimiento en sus redes de datos, para vender sus equipos a de los otros. Entonces, esto impidió que hubiese un solo tipo de forma de comunicar los datos. Lo que nos quedó entonces este legado de una distribución en 7 capas, la primera de las cuales es la capa física, de la cual hemos hablado en el ítem anterior de la teoría de comunicación. Aquí típicamente podemos hablar del EIA 232, que es el serial, y esto implica cómo se especifican los conectores, qué forma tiene, cuántos pines va a tener, qué voltaje se va a utilizar, qué tipo de cable, eh, cómo se van a ser formados los bits, cómo se van a enviar, qué encapsulado va a utilizar, los bits de start, de stop, todo lo que en realidad uno tiene que acostumbrarse a usar con respeto durante la instalación de los cableados, cómo se instala el cableado. Todo esto forma parte de la capa física, que es la parte de hardware que queda solamente ahí y que permite funcionar todo el resto de lo que viene encima. En la capa 2, denominada enlace de datos, también hemos hablado un poco de lo que significa establecer un enlace de datos, que es establecer una comunicación entre dos extremos de comunicación. Y ya sabemos que puede haber más de dos, puede haber un bus de datos común en el cual se conectan varios dispositivos, y entre esto podemos hablar de la forma de comunicación de maestro-esclavo, del pasado de token y de un protocolo como el CSMA-CD, que es el que utiliza Ethernet para establecer su enlace de datos. En la capa 3 que no hemos hablado, debido a que normalmente las dos primeras capas funcionan muy bien en la industria en distancias reducidas, y también porque normalmente por un tema de seguridad no conviene mucho salirse de ese esquema pequeño, pero en la capa 3 pasa a ser necesaria cuando usted tiene una industria, cuando tiene que configurar un proyecto para una industria muy grande, y debido a la gran cantidad de dispositivos, o lo largo que estén, o lo separado que estén estos entre sí, o a dificultades, por ejemplo, de infraestructura, usted ya no puede, digamos, con un solo cable abarcar toda la transferencia de datos. Imagínense que si hubiera una cantidad grande de estaciones, no habría posibilidad de enviar los datos entre un tiempo que se respete el tiempo de muestreo entre lo que se necesita entre una muestra y la siguiente, debido a las características del proceso. Entonces usted tiene dos alternativas: o invierte mucha más plata instalando una fibra óptica o un sistema de comunicación mucho más rápido pero más caro, o utiliza unos elementos intermedios que se denominan concentradores o switches, que permiten utilizar una red pequeña y barata y juntar todo en estos switches, y a partir de ahí entonces hacer una transmisión jerárquica de información, juntar todo eso en paquete, reformular todo, cambiar a otro tipo de hardware más rápido, y entonces ahí se conseguiría un aprovechamiento un poco mejor de la comunicación. Esta capa de red utiliza protocolos de enrutamiento, que son típicamente eh, protocolos que no alcanzan para nada la parte de emisión, están separados, están aislados, están compartimentados solo desde el dispositivo de conmutación hacia la red mayor, que puede ser la internet por último. En la capa de transporte, que tampoco hemos conversado, estamos hablando típicamente de cosas bien conocidas por la gente que trabaja con internet, que son los protocolos TCP y UDP, que son los más famosos, archiconocidos, aunque hubo otros obviamente.
pero que es como lo que ha quedado ya de todo este intento de globalización de la información. Todos deben usar TCP y UDP. De ahí para abajo usted usará lo que quiera, incluso puede que uno utilice ítem, eso lo decide usted en su industria. Sin embargo, si usted quiere transportar datos a través de las redes que ya están construidas, por las cuales usted no va a gastar instalación, no va a tener que hacer ninguna infraestructura, tiene que respetar lo que se está usando, que es TCP y UDP. Indudablemente que hay otros protocolos existentes para fines un poco más especiales que siempre han estado ahí, líneas por ejemplo FreeRelie o otras cosas que se intentaron para transmitir videos y cosas en tiempo real, ATM, ese tipo de cosas está un poco más lejana de la industria. Las necesidades de la industria de transmisión de datos quizás sean un poco más modestas por el momento, no estamos enfocados todavía en la parte de video ni de imagen. Después tenemos la capa 5, la capa de sesión. La capa de sesión es típicamente lo que se utiliza, por ejemplo, cuando usted va a entrar a la página web donde yo tengo este curso funcionando. Usted tiene que inscribir su nombre de usuario, hacer toda una serie de cosas para que se le reconozca la próxima vez que vaya a entrar. A esto se le denomina sesión. Pero también a un nivel un poquito más técnico, también se habla de sesión cuando usted abre un socket en un servidor. Y esto quizás a alguien le pueda interesar si tiene después que si tiene que hacer desarrollar algo para la industria, hacer algo a un nivel un poco más bajo, sin tantos colores, igual tiene que abrir, trabajar con el tema de las sesiones. Entonces el hecho de que una sesión esté inscrita en un servidor le permite a usted ahorrarse una serie de pasos, permite hacer estadística, quién entra, quién sale, toda una serie de cosas un poco más fantásticas, digamos, en el sentido de la durabilidad de la comunicación, que permite hacer estudios de los sensores, cuándo se conectan los sensores, cuándo no. También hay un tema de administrativo, de si la persona que se está instalando tiene privilegio o no para hacer ciertas cosas. Después en la capa de presentación, pasa a ser relevante lo que conversábamos de los conjuntos de código. Es probable que usted haya utilizado ASCII para las comunicaciones y le haya funcionado bien. Sin embargo, también existen otros sistemas como Unicode, como hemos mencionado, o estamos hablando en realidad de formatos de los datos. Esto ya no es que usted le ponga algo a los datos por fuera, no es una idea de encapsular los datos, es una idea de qué forma usted interpreta los datos que están llegando. Es una interpretación de los datos de acuerdo a algún código, alguna tabla de conversión de conjunto de código. Esto abarca mucho más allá de los conjuntos de códigos de texto. También estamos hablando de cosas como música, video, elementos multimediales, que quizás en la industria no sea tan popular, pero en algún momento va a llegar y se va a utilizar. Es probable que usted tenga algún interés en sacar fotos de la industria para ver si es que está funcionando correctamente, si no hay un elemento mecánico fuera de lugar. Este tipo de cosas pueden ser interesantes para el control, en el sentido de que apoyan, por ejemplo, en caso de un desastre como el que hubo hace poco debido al tsunami en Japón. Es probable que las fotos que hayan sacado, los videos que hayan sacado hayan ayudado a explicar un poco qué fue lo que pasó esencialmente durante el golpe de agua que entró a la planta electronuclear. También tenemos por último la capa de aplicación. En la capa de aplicación ya estamos bastante más cercanos de lo que es la parte de interfaz de hombre de usuario, de máquina usuario. Aquí estamos hablando de protocolos de HTTP que todos más o menos ubican por ahí, que son los protocolos en que se muestran los textos en las pantallas de los computadores. FTP y alguna otra serie de programas que más parecen aplicaciones, pero que quizás usted también necesita utilizar para accesar un servidor remoto. Eso usted más o menos ubica el tema de que cuando usted accesa remotamente a un servidor y el servidor opera como si usted estuviera presencialmente, es una de las características que se garantizan en esta capa, así como los otros tipos de conversiones de formatos de datos de MP3, de video, etcétera. Por ejemplo, imagínense un poco que un formato de video requiere que usted tenga, para cada píxel tendría tres componentes RGB: rojo, azul y verde, que son los que componen un punto de la imagen. Cada uno de ellos podría tener 8 bits, ya sería 24 bits en un solo píxel. Ahora imagínese que usted tiene una pantalla de 1024 píxeles por 768. Eso es el dato que corresponde a una imagen.
ese tipo de formato se debe tratar de una forma muy diferente de un texto, es mucho mayor en realidad, así que ya por ahí hay una indicación de lo importante que es el tema de los formatos. La transmisión de video en tiempo real es diferente también de la transmisión de un video, una película que usted esté viendo. Si usted está operando en una industria, le conviene que el video se vea en tiempo real, que la imagen que usted esté viendo en movimiento corresponda a lo que está ocurriendo en la industria para tomar las medidas correctivas lo más rápido posible. Y en el tema de la comunicación industrial, hay una idea también de agregarle a esto una capa que se llama la capa de usuario. La capa de usuario es una característica que yo creo que exclusivamente de la industria, que permite a algunos sistemas especificar perfiles de usuario y que le permiten operar el sistema de forma bastante ágil. Esto básicamente, la estructura en capa, podríamos explicarles a ustedes cómo funciona, en el sentido de que la capa física de un computador, computador 1, computador 2, es la que realmente existe. Sin embargo, estos de acá pueden obviar la existencia de la capa física debido a que cada una de estas capas se comunica entre sí, hay una comunicación entre capas. En ambos lados. O sea que usted, por ejemplo, en la capa de aplicación podría enviar mensajes. Cada una de estas capas hace su trabajo, toman su función, pero al final lo que se transmiten son unos bits que van por un canal de comunicaciones. Acá se hace el proceso inverso hasta llegar a otra capa de aplicación. Esa es más o menos la idea del asunto de cómo funcionan las capas entre sí. Esto favorece obviamente el desarrollo de sistemas, porque si hay un elemento de acá que usted quisiera cambiar, no sería tan dramático. Usted va, lo cambia el tipo de protocolo, el cable, si a lo mejor está usando un coaxial, después lo cambió para un par pensado, y esto no implica que usted tenga que cambiar todos los sistemas de comunicación, aunque en realidad se han ido cambiando y evolucionando, pero al menos momentáneamente usted podría reemplazar ciertas partes del sistema sin que se afecte el todo, el funcionamiento de todo el sistema. También es importante saber que, como esto no es una obligación, y tampoco los fabricantes lo han respetado 100%, es probable que usted tenga protocolos que tengan partes mezcladas, aquí tengan varias capas funcionando como una, o le falten 3 o 4 capas por el medio. Y ahí incluso puede conocer ejemplos de redes industriales que solamente definen las capas 7, digamos, la capa 6, que lo que hacen es sencillamente establecer protocolos de alto nivel, y usted verá cómo implementar, cómo hacer todo el resto de ahí hacia abajo. Usted es totalmente libre de implementar los sistemas, las otras capas de aquí hacia abajo. Y bueno, básicamente cuando usted vaya a estudiar el tema de las comunicaciones industriales, usted sí tiene que saber, porque le conviene, de qué capas se está tratando. O sea, este sistema, esto que estoy aprendiendo, lo estoy usando ¿dónde? Aquí en físico no, aquí, ya está por acá, ok. Entonces, esto ya sé que lo tengo que estudiar de otra forma. Esa es más o menos la idea, es una forma quizás un poco organizada de estudiar, pero insisto por última vez, esto fue solo una recomendación, esto no es 100%, no intente forzar tampoco todos los protocolos que compran las 7 capas, y bueno, es una cosa que a muchos les puede parecer un poco elaborado, un poco que sobra, un poco abstracto en realidad, pero en realidad es bastante concreto. En la parte de desarrollo estas cosas se respetan mucho. Este tipo de comunicación entre capas a nivel de software es importante cuando uno lo desarrolla, respetar cómo se espera que el dato de aquí vaya a sacar. Todo esto es un tema de estructura que el desarrollo se respeta.